Hacer el programa. Vamos a ocuparnos de ese eje informativo que tiene a todo un país en vilo, que es el caso Loan, la desaparición de este pequeño de 5 años en la localidad correntina del 9 de julio. Todas las miradas, todos los ojos están puestos en este pequeño pueblo y creo que todos los argentinos hemos tomado como propia la causa de la familia del pequeño. Y a medida que van pasando los días, hoy ya se cumplen 13 días de la desaparición, hay muchos ribetes, muchas hipótesis que se han manejado, entre ellas el ritual pagano, trata de persona, una cuestión también de explotación infantil. Hasta hoy también se barajaba y se hablaba de lo que tiene que ver con la captación del pequeño para ser entregado en una adopción ilegal. Se habló mucho sobre la pista Paraguay, sobre la pista Brasil. La mismísima Patricia Bullrich estuvo en la localidad correntina y después también en la capital provincial porque es una preocupación del gobierno nacional. El mismísimo Javier Milei pidió a todos los estamentos que están involucrados en este área que tomen como sí el caso y quiere una pronta solución. Bueno, son muchas las aristas. Se habló también de la alerta Sofía, que la vamos a tratar esta noche con nuestras invitadas y con nuestros invitados, porque hemos diagramado una mesa de análisis desde diferentes aristas, con diferentes miradas, con un análisis que vamos a tener detalladamente. Vamos a empezar el programa directamente, ¿te parece? Para no perder tiempo, porque tenemos a otros invitados ahí también que están esperando. Así que vamos a empezar presentando a 2 de los 3 integrantes de esta mesa de análisis y debate que vamos a tener en esta noche. Yo la verdad les quiero agradecer la deferencia y pedirle 1000 disculpas en público, en vivo, por lo que ha pasado el día lunes, de no poder haber estado al aire. Estaban todas las ganas de nuestras 2 invitadas, de los 3 invitados. Así que hoy estamos. Así que gracias, licenciada Lorena Bravo, licenciada en Psicología, bienvenida, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Víctor? Encantada de estar aquí. Te agradezco yo, al contrario, por convocarme de nuevo y poder pensar y repensar aquí junto a la licenciada Gerardi y al doctor Moyano, esto que nos convoca a todos y nos interpela también, ¿no? Y desde mi lugar pensaba que nuestra tarea como padres, pensaba en esta mamá, en este papá, en toda esta familia. Me parece que nuestra tarea como padres se nos ha puesto muy grande, muy enorme, muy pesada, no solamente por el hecho de que, no sé qué piensas vos, aquí la licenciada, creo que los 3 somos padres. Clarisa, ¿vos sos mamá? Todavía no. Pero bueno, seguro tienes algún niño, sobrino, algo, y desde ese lugar sos un referente de seguridad y de protección que debiéramos ser los mayores, los adultos. Y me parece que en esta cuestión de la crianza, pensando desde mi lugar de psicóloga, que mi dispositivo que trabajo es de crianza, infancias y adolescencias, en esta tarea que se nos ha puesto difícil, primero porque para mí no hay tarea, función, rol de mayor complejidad, Víctor, que la de ser padres, que la de criar hijos, no solamente porque criamos, sino porque creamos vida, seres, psiquis, historia en esos niños y niñas. Y vos fíjate que paradójicamente nadie nos prepara para semejante función, rol o tarea. Uno aprende constantemente, diariamente a ser papá. Sí, pero vos, para ser locutor, para estar frente a este programa en la radio, vos te has preparado. Aquí la licenciada se ha preparado, ha estudiado, uno estudia, se forma, hace posgrados, constantemente estudia, pero sin embargo, para la tarea de mayor complejidad, no nos formamos. Como te lo dije en un primer programa, era natural, criar hijos era natural, pero dejó de serlo ya hace mucho tiempo. Entonces, sumado a esa complejidad, también la tarea nuestra se hace pesada porque este dispositivo, ¿sí?, se mete muchas cosas por acá. Entonces hay que contrarrestar la invasión, la interferencia, porque el criar hijos es del orden de lo privado, de lo íntimo. Y uno no quiere que la sociedad se meta en tu casa, pero sin embargo se produce gracias a la interferencia que pueden producir, porque no hay que mirar el celular pensando en esto de las redes, en los celulares, en esta hipótesis que también se baraja con respecto al caso. No es que es un instrumento negativo o malo, es un instrumento neutro, ¿sí?
Lo que pasa es que hay que tener un cierto control sobre el mismo, claro, para hay que poder saber regularlo. Regularlo, exactamente. Bien. Bueno, estamos también aquí con la licenciada en Criminología y especialista en trata y grooming, María Julia Gerardi, que también ya es la segunda vez que nos visita. María Julia, bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches, encantada de estar nuevamente aquí en presencia de la licenciada y de ustedes y bueno, para aportar en todo lo que se pueda desde mi especialidad y en esta mesa donde vamos a plantear un tema tan delicado como lo es la desaparición, en este caso, de uno de nuestros niños. Y creo que a todos nos tiene en constante preocupación y en alerta porque nos ponemos siempre empáticamente en el lugar de padres, de tíos, desde el lugar que sea, porque hasta hemos sido niños en algún momento y no hay forma, salvo que seamos personas que no estemos bien, que estemos trastornadas, de no empatizar con una situación como esta. Bien. Me gustaría mucho que podamos que sea una charla de café, ¿sí? Bueno. De profesionales, de amigos y que podamos ir intercambiando ideas hasta que llegue también nuestro próximo integrante de la mesa, que es el doctor Franklin Moyano, que vamos a tratar más el tema jurídico también del caso. Pero hay algo muy interesante que me gustaría que con ustedes dos, como mujeres, como mamás y como profesionales también lo podamos abordar, es el tema de, con Lorena, el acompañamiento, el cuidado parental que debemos tener con respecto al uso de este aparatito, ¿no? De las redes sociales que, como decíamos, como mamás, como papás tenemos que aprender a regular. Y Julia, sos especialista en grooming, entonces las redes sociales y los medios electrónicos o plataformas son también quizá el primer eslabón en la captación de los niños, ¿no? Y hoy se ha vuelto el medio más fácil de captar a las personas porque no solamente trasciende una pantalla, sino trasciende fronteras. Entonces, una persona desde aquí, desde Santiago del Estero, puede estar captando a un chico en otra nación o estar tramitando esta captación con otras personas por medios telemáticos. Entonces, se va facilitando esa captación. Se va haciéndose de una manera mucho más fácil de lograr para los que son tratantes, o en este caso, si fuera un groomer, que es la figura que capta a un niño a través de un medio telemático, bueno, utiliza los medios que estén disponibles y sobre todo hay que hacer especial hincapié en qué tipo de víctimas eligen estas personas. ¿Lorena? Mira, sí. ¿Me ibas a preguntar algo? Sí, con respecto a esto, ¿no? El control parental, el acompañamiento, en esto que vos hacías hincapié, que me parece algo fundamental, esto de el saber regular como mamá y papá. Mira, me parece, no sé si conocen la alegoría de la rana, me parece pertinente para pensarlo desde ahí. La alegoría de la rana es, si vos pones una rana en una olla con agua hirviendo, ¿qué hace la rana? Inmediatamente salta, porque detecta el peligro y salta. Ahora, si a esa misma rana la ponemos en esa misma olla y vamos aumentando la temperatura de ese agua, la rana se va a ir adaptando, acostumbrando, adaptándose hasta que va a llegar un punto en que esa rana va a detectar el peligro, pero va a tener pocas fuerzas, o sea, se le va a acabar la energía. Y cuando quiera saltar y salvar su vida, va a ser demasiado tarde. Yo creo que esta alegoría sirve para muchos aspectos, sociales, culturales, políticos, pero también en nuestras funciones parentales. ¿Por qué? Porque como papás, como educadores que somos, nos vamos perdiendo a veces por el trajín del día, por las cuestiones laborales, por cuestiones personales, y nos vamos adaptando y nos vamos acostumbrando a un montón de cosas que no debiera ser así. Y llegado el momento, cuando queremos saltar, no tenemos energía. Esto que pasa ahora irrumpe de pronto en cada familia, en cada casa, y es como la rana con el agua hirviendo. Pero después, cuando pasa este suceso, uno vuelve como a acostumbrarse y empieza a normalizar situaciones dentro de la casa, que la casa para mí es el gran laboratorio humano, donde uno aprende habilidades sociales, donde uno educa en diferentes cosas, y entre esas cosas la protección, porque uno es referente de protección y no tiene que perderse como eso. Pero ¿qué es lo que pasa?
nos vamos adaptando a un montón de situaciones. Te doy ejemplos. Comida chatarra, nos vamos adaptando y acostumbrando al uso ilimitado de los chicos con el celular en la casa. El sueño. A que duerman con el celular pegado a la almohada, a la mesita de luz. Entonces, vamos normalizando, y cuando uno normaliza, deja de ver, se invisibilizan, se naturalizan las cosas. Claro. Entonces, qué bueno es tener en cuenta que al momento de ver a un niño en esa situación, pensarlo desde un lugar de desprotección. Pero ¿qué pasa, Víctor? Que educar en la protección es complejo, porque nosotros criamos en la desprotección, porque es lo más fácil, es lo más simple. Obedece, cállate y punto. Pero a la hora de poner un límite, y eso tiene que ver con los límites, Víctor, de protección. Ese es un límite de protección. Hay diferentes límites. En realidad no hay dudas en qué son los límites. Cualquier persona, si piensa en un límite, no duda. El tema, ¿cuál es nuestro mayor desafío? Que al momento de poner límites, al momento de regular el uso del celular para que no caiga en un abuso, es como que dudamos nuestro lugar de adultos referentes que tenemos que cuidar a nuestros niños y niñas. Entonces, el límite de protección pasa por dormir las horas necesarias para que haya un despliegue de todas las potencialidades de esos cerebros de niñas y niños, para que puedan desarrollarse plenamente. Entonces, no solo que no es opcional que el niño esté tanto tiempo con el celular, duerma con un celular, sino que es hasta obligatorio. Pero esa obligación pasa por mi lugar de adulto, es responsabilidad mía. Yo no puedo esperar que el niño se autorregule, se autolimite. Tengo que estar controlando, cuando se tratan de menores de edad, qué contenido ver. Hay papás que me dicen, yo le tengo que revisar el celular, yo tengo que ver el contenido. Me decían una familia, un chiquito de 3 años que se duerme solo con el celular. Entonces me dice, bueno, ahora licenciada, vamos a ir de a poco sacándole el celular. No es de a poco. Esto es algo, el límite en cuanto a protección y en cuanto a horas de sueño, no es gradual. No se negocia. No, y no es gradual, porque sacar los pañales se lo hace de manera gradual, la alimentación, el sueño, pero en cuestiones de uso de celular, uso de tecnología, tenemos que ser tajantes. Y además que tenemos que pensar que esto de poner este límite que hace el límite de protección, que es dormir, y que tiene que ver con un límite que es decidir. Soy yo el adulto que decido. Yo decido cómo lo vas a usar, cuántas horas usarlo. Yo le tengo que hacer saber a mis hijos menores que el celular es mío, que el celular se lo paga la mamá, se lo paga el papá, y que cuando a la hora de darte ese celular vamos a hacer acuerdos, va a ser pautado. Entonces el niño tiene que saber eso, y tiene que saber que el celular le pertenece a la madre y al padre, no a él. Claro. Hoy los padres no sabemos acompañar las esperas de los niños. Esperá, no tienes edad, todavía no. Y así como en cuestiones de celular, con un montón de cosas. Bien. Te digo lo de las redes y el uso del celular, porque hace al caso, a la hipótesis esta que también puede ser. Entonces, un papá no se tiene que cuestionar si voy a sacarle o no el celular. Hay chicos que se duermen con el celular. Claro. Y los padres no registran eso. Bien. Porque implica tiempo, esfuerzo, presencia física, dedicación, apertura emocional, decisión y acompañar esa intolerancia, acompañar el llanto, el no quiero, el déjame un ratito más, y hay que acompañar también eso. Claro. Bueno, vamos a sumar al doctor Franklin Moyano, que ha llegado aquí. Obviamente era otra de las partes de esta mesa de análisis. Doctor Moyano, bienvenido, buenas noches. Bueno, buenas noches profesionales que me acompañaban. Víctor, gracias por la invitación. Así que bueno, aquí estamos, como siempre, acompañándote. La pata judicial, más allá de que tenemos una licenciada en psicología, una licenciada en criminología, quería preguntarte, y ahí me gustaría que vayamos pivoteando entre los tres, pueden interrumpirse, me gustaría mucho que sea una charla bien de profesionales, pero que bajemos a un lenguaje sencillo para que la gente que esté del otro lado entienda. ¿Qué pasa? Y la pregunta es para el doctor Moyano, para la licenciada Gerardi, Lorena Bravo también. ¿Qué herramientas o qué logística va a aportar el que haya pasado de la órbita de la justicia ordinaria provincial de Corrientes a la justicia federal?
Bueno, técnicamente hay delitos que son federales y que tienen una órbita federal y que se investigan con fiscales federales, tienen una decisión federal. Y hay delitos que han quedado exclusivamente en las provincias, que están los fiscales de cada provincia con sus tribunales de provincia. Obviamente muchas veces pasa al revés, se piensa que hay delitos que son federales y que pasan a la provincia porque bueno, entran en otro tipo de andar. Esto pasa todos los días en narcotráfico. O sea, ¿qué pasa? Se conoce un supuesto delito de tenencia de estupefacientes que podrían ser de comercialización y se involucra a ambas esferas para ver si esto es la cuantía que se va a encontrar, la forma de distribución y demás. Pueden pasar a índole federal o a índole provincial, local y demás. Entonces es muy común de que muchas veces se interactúan estas fuerzas para trabajar en conjunto. Como muchas veces se piden desde las provincias intervención o asistencia de órganos que son federales. Pasa mucho en tema comunicación, o sea, nosotros en Santiago del Estero, si bien tenemos un ciberseguridad y demás, los impactos de antena, comunicaciones, las comunicaciones cuando los famosos pinchazos de celular, teléfono y demás, se lo hace a través de un órgano federal. Entonces, siempre existe. Ahora que pase un delito a otro, o sea, de la instancia, vamos a llamarla provincial, de Corrientes a la parte federal, significa primero otra forma de actuar. Estamos hablando de delitos mucho más graves que se la ha dejado federalizado justamente por la gravedad. Y segundo, creo que se cuenta con mucho más herramientas, mucho más profesionales, mucho demás. No obstante de que, por ejemplo, en Santiago del Estero tenemos una logística y un trabajo muy grande que no nos escapa de que competimos de manera muy bien con la federal. Pero bueno, estamos a otro tipo de delito y que esto lo tiene que investigar la justicia federal. Bueno, esto quiere decir que al pasar a la órbita federal hay delitos de la órbita federal que, por ejemplo, secuestros extorsivos, terrorismo, narcotráfico y en este caso trata de personas, que es la hipótesis más importante que se está manejando por ahora. Voy a la licenciada Gerardi. ¿Qué importancia hubiese tenido el perfilar a cada uno de los integrantes del almuerzo después de desaparecido Loan? Yo pienso que es fundamental primero la interpretación del caso en sí, sacar un buen diagnóstico, y para sacar un buen diagnóstico uno tiene que saber, en este caso la víctima, el niño Loan, qué tipo de víctima es. Entonces, ese tipo de víctima, ¿ante quién es requerida? O sea, ¿qué personas la requieren en el mercado? Sea desde un depredador sexual, o en este caso una organización de trata, que son las variables o las hipótesis que se han manejado más importantes, o en los ritos satánicos, o en cualquiera de las otras hipótesis también. Entonces, una vez que uno tiene bien perfilada a la víctima, que es el principal actor en todo esto, tenemos que pasar a los principales sospechosos para perfilarlos a ellos. ¿Cómo se perfila un sospechoso? Bueno, esas son cuestiones técnicas. Pero es una entrevista. Tiene que hacerlo un profesional, un profesional forense. En este caso, los criminólogos somos los que hacemos este trabajo, pero lo venían haciendo otros profesionales, o bien no se hace este trabajo en el hallazgo, en la búsqueda, en la persecución criminal. No se hace este trabajo, se hace de manera muy experimental o escueta, sí, poco organizada. Eso, sí, es el criterio que nos estamos manejando. Por algo también los resultados que tenemos en los hallazgos es nulo, salvo que haya sido otro el motivo de la desaparición de algún menor. Yo le quería justamente, es el campo de la licenciada. ¿Qué tan efectivos son estos perfilamientos criminales, ¿no? Porque existe un montón de libros, incluso, bueno, cuentos aquí argentinos de distintos casos penales hace muchos años, ¿no? ¿Existe el perfil de un abusador? ¿Existe el perfil de un homicida? ¿Se compartan? ¿Cómo actúa la parte esa? Es una área distinta, ¿no? Sí, son métodos científicos, por lo tanto pasan por muchos tamices. Entonces no es una opinión al azar, ni una interpretación que se pueda hacer en un círculo donde haya profesionales, sea policía, fiscales, jueces. No es el ámbito donde se debe tomar esta información, porque no pasaría más que de meras opiniones. Claro. O sea, de lo casuístico, que no es menos importante, pero esta labor se debe hacer en conjunto, transdisciplinarmente,
y de una manera organizada. Todo tiene su tiempo, tiene que estar cronológicamente organizado para que los resultados sean diferentes. En Argentina todavía no se trabaja así. Vamos un paso atrás en muchos temas en la República Argentina, lo que tiene que ver con investigación y lo judicial. Me gusta la intervención que tuvo el doctor Moyano con la licenciada Gerardi, Lorena Bravo también lo puede hacer, aprovechando. La licenciada Gerardi es especialista en trata de personas y grooming. Ya hablamos un poco sobre grooming, pero hoy el fiscal de la causa dijo que este caso tiene rasgos de criminalidad organizada. ¿Cómo es una organización que se dedica a la trata de personas o a la trata de niños? Son organizaciones de tamaño e importancia. Nunca se debe pensar que 2, 3, 10 personas inmiscuidas en asuntos como este. Son organizaciones con mucho poder y que las personas que por lo general terminan siendo implicadas o sospechadas son las no menos importantes en la organización, sino las que menos referenciales son a la hora de estudiar esto, ¿no? Porque el último eslabón, que son los tratantes, los que captan a los menores o a las personas vulnerables, son meros operadores de lo que hace la inteligencia que está arriba, que nunca se tiende a conocer, porque tienen tanto poder, sea político o económico, a veces de las dos naturalezas, que no se llega hasta ahí. Y también está el tema de la corrupción, no solamente en el delito en sí, sino en el encubrimiento del delito. Bueno, pasa con el comisario de 9 de julio, ¿no? Que hoy está detenido, involucrado en la causa entre los principales investigados, y es que el que había hasta planteado pruebas como uno de los calzados de Loan. Sí. Lo que sí también, estas cuestiones, yo creo, ¿no?, que hay que hacer una reforma importante. La trata de personas es un delito escarcelable. Es un delito que lleva una pena de 4 a 8 años, y bueno, existen sus agravantes, por supuesto, pero es un delito que si hoy si nos ponemos hoy a trabajar judicialmente, uno podría tranquilamente presentar una exhibición de prisión y sería, bueno, más allá de que sea meritorio y demás, es un delito con una cuantía muy baja para hacer una condena. Estamos hablando de los abusos sexuales que se trabajó un montón, pero ahora, por ejemplo, el chango de que lo han encontrado con tantos gramos marihuana, cocaína y demás, que obviamente es el último eslabón, siempre lo que encontramos aquí, tiene condenas altísimas. Y como una persona que ha agarrado, que ha captado un menor, será para fines de adopción, será para fines laborales, será para fines de explotación sexual, desconocemos, porque en definitiva este delito lo que se busca es la captación. Es un delito totalmente escarcelable. Yo creo que esto tiene que servir como un antecedente, porque por ahí se habían olvidado no había tenido hace mucho tiempo una resonancia tan grande. Y no porque no suceda, sino porque sucede. Forma parte de las lamentables cifras negras que tenemos en los estadios de judiciales, que tendrían que tener mayor relevancia en nuestra sociedad. Claro. Julia, vos me decías fuera de micrófono en la previa, hay un organismo que lo nombraste, si mal no recuerdo, que es el que maneja los números de las desapariciones, no solamente de niños, sino de personas, ¿no? Hay un sistema federal de búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas. No busca, por lo general, niños, o sea, busca en general las personas extraviadas o desaparecidas, pero es el que diseña programas, por ejemplo, el de la alerta Sofía, tomando en referencia el caso de la niña Sofía Herrera, desaparecida en el año 2008-2009, con el diario del lunes y lamentables malos resultados, porque nunca se supo nada más de ella. Se empezaron a pensar en diseñar qué tipos de estrategias podíamos optar como comunidad para encontrar mucho más rápido a la persona buscada. Claro. Entonces, esta alerta, que es lo que dispara todos los medios telemáticos, visuales, gráficos, de toda manera, en colaboración con todas las entidades de justicia, seguridad, organismos centralizados, descentralizados. ¿Para qué? Para que la búsqueda sea al unísono y con la figura y los datos precisos de la persona que se necesita encontrar. Claro. Licenciada Bravo, bueno, escuchando todo esto, ¿no?, y desde tu perspectiva, de tu experiencia de trabajar con esta guía, como decíamos al principio, de poder guiar y enseñar a los papás y a las mamás, porque uno siempre, como decía la licenciada Bravo, uno
está en un aprendizaje constante cuando es mamá y cuando es papá, ¿no? Y esto de, volvemos a esto, yo quiero hacer hincapié en esto de regular muchos usos que tienen nuestros hijos en casa. Entre ellos, como decíamos muchas veces con la licenciada Gerardi hace instantes, esto de el caldo de cultivo, la captación primigenia que son las redes sociales. Sí, y además de eso, Víctor, yo creo, escuchándolos al doctor y a la licenciada, yo creo que es muy importante poder, en definitiva, educar a los niños con la posibilidad, habilitándolos para que ellos puedan detectar el daño, que puedan detectar el daño incluso de personas conocidas, incluso detectar el daño de personas que ellos quieren, incluso hasta de sus propios padres. ¿Qué significa esto? Escuchar esto es duro. ¿Por qué? Porque que el niño aprenda, detecte que la posibilidad de daño puede provenir de sus propios padres, le da la posibilidad de detectar el daño de cualquier persona. Pero para que un niño pueda lograr eso, es necesario que ese padre pueda educar desde la protección y no desde la desprotección. Entonces, si yo a ese niño, cuando lo voy a educar, mira, te pego porque bueno, te estoy educando, en el fondo es porque te quiero, te pego porque si no vos no entiendes, yo le quito la posibilidad a él de que pueda detectar el daño. Y hago dos cosas, porque la raíz de todo esto empieza en la casa. Y pasan dos cosas. No solamente que yo daño su autoestima, su cuerpo, con cualquier tipo de violencia, en cualquiera de sus formas, desde violencia física, abuso sexual, trata en el extremo, ¿no?, de la desprotección, sino que le enseño al niño de manera inconsciente, directa o indirectamente, que se puede unir el amor a la violencia. Entonces, es algo muy perverso, pero nosotros tenemos que tomar conciencia de que a la hora de poner un límite, si sigo justificando un montón de cosas que hacen daño, esto se va a perpetuar, esto va a seguir y obviamente impacta más en los colectivos vulnerables, obviamente. En este caso, en los niños. Exactamente. Hay un dato muy importante, voy pivoteando así con los tres porque me parece muy interesante la charla. Víctor, antes que sí, por favor. meterte, qué importante que es lo que dice la licenciada con respecto a esto. Muchas veces se deja pasar y uno dice que los cría con amor, que claro, ha ido cambiando el sistema de crianza en realidad a lo largo de las familias. Y me he dado cuenta mucho que sufren, que muchas veces por querer evitar o querer apartarlo a los niños, se los evita de charlas que resultan o no incómodas, o muchas veces los ejemplos que naturalizan, por ejemplo la violencia de género, es muy común que la persona que está imputada o algo se repite patrones increíblemente de, sí, mi mamá ha sufrido, a su vez mi abuela también ha sufrido. Qué importante sería enmarcar en una educación saludable, ¿no? Saludable en todos los estilos. Alimentación, psicológico, salud mental, por supuesto. Pero estos patrones se repiten y es increíble. Yo en la parte penal lo noto, que el padre que ha naturalizado de que le apegaba a su mamá, siendo adulto, vuelve a suceder lo mismo. O hermanos que han pasado exactamente la misma situación. Claro, patrones. Qué importante. Sí, no, y decirle a nuestros hijos, no como charla programada, sino cuando se dé, capaz que el disparador es una charla familiar, capaz que el disparador es una película, que cuando no decir, a ver, vamos a hablar de abuso sexual, no. Hay muchas maneras de hablar de abuso sexual, si se quiere, con un niño de 3 años sin hablar de abuso sexual. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que ellos puedan, a nivel de lo que es todo lo somatosensorial, por ejemplo, algo muy simple pero muy eficaz, y que lo hago con mis hijas, que me ha servido cuando ellas eran chicas, por ejemplo, el tema del asco, ¿no? El niño abusado no se sabe abusado, pero sí identifica el asco como emoción. Entonces, cuando yo hacía brócoli,
Ella tenía un asco casi que se descomponía. Sí. Entonces aprovechaba esa instancia simple para decirles, mira, si alguien te hace sentir lo que te hace sentir el brócoli, contame a mí. Yo he hecho prevención, he hablado de abuso sin hablar de abuso. ¿Sí? Porque ellos tienen el registro del asco como emoción. Ellos no se saben abusados, pero sí saben que esa situación y ese hecho les produce esa emoción que es el asco, que es una emoción paradigmática en ese sentido. Entonces, esto, Víctor, muchas veces, bueno, cuando nos toca defensa o querella en causas, ¿no? Muchas veces obviamente se intenta justificar. Se habla de consentimiento. Y dice, bueno, pero ¿cómo si ha sufrido un abuso, después se ha juntado a comer? O después han ido de viaje. Bueno, conocemos como el caso ahora de Alperovich, que ha sido, sin entrar en lo político, ¿no? Como posterior a ser víctima de abuso sexual ha seguido trabajando, entonces se usa, pero si era abusada. Muchas veces niños, yo he notado de que no identifican quizás que el abuso es un abuso. Exactamente. Sino que saben, pero si registran el asco, si saben que eso porque no tienen representación mental, ellos no pueden simbolizar eso. Es más, se disocian mentalmente. Dicen cosas que por ahí nosotros no lo identificamos como, bueno, que lo identificaríamos como un abuso, como horror, miedo, pánico, sino identifican otras cuestiones como no lo quiero abrazar a mi tío, tengo miedo. Otros registros, creo, de que qué importante es regular ahí. Si no quieres darle un beso a tu abuelo, no le des. Pero si yo sigo con el patrón, con el paradigma de la crianza de cállate, obedece y punto, entonces estoy justificando un montón de situaciones de daño a mi hijo. Forma y además que, disculpa Julia, que no solamente yo uno el amor a la violencia, sino que el niño entiende que la persona que se supone que me tiene que proteger, que es la persona que me tiene que cuidar, no solamente que me hace daño, sino que tiene el derecho de hacerme daño. Entonces después vemos adolescentes en situaciones no convenientes, inadecuadas, tóxicas, relaciones de pareja. ¿Y de dónde crees que aprenden? Lo que pasa es que los padres tienen mucho desconocimiento, y por eso es que yo siento que mi misión es abocarme a los talleres, porque lo que vos te das cuenta que los papás, y eso también tiene que ver con esta vulnerabilidad en cómo nos cuesta criar en red. Esa es la parte buena de la educación tradicional, de cómo se criaron nuestras abuelas. Volver a la crianza en red, volver a esa red afectiva sólida, que es lo que le falta a estas familias que son de alguna manera socialmente excluidas, qué importante es contar con una red de apoyo, con una red afectiva de apoyo. Y vos ves que cuando trabajas en grupos con los padres, no quieren mostrar su vulnerabilidad. Al niño hay que educar de manera tal que sepa pedir ayuda, que sepa detectar el daño. Entonces, cuando yo ayudo a estos padres que vienen todos como cabizbajos, no quieren más si son padres que tienen hijos con diagnóstico, con TEA, con TDAH, con autismo, porque socialmente se sienten excluidos. Y pasa esto, ¿sí? Son colectivos en donde hay una exclusión, en donde lo diferente está mal visto. En vez de sumarme y enriquecerme socialmente, yo a mis hijos les enseño que lo diferente parece que es lo peor, y yo que no soy diferente soy lo mejor. Entonces desde ese lugar también hay que trabajar. Estos padres cuando llegan a los talleres vienen cabizbajos, como te decía, y muy interesante ver, y cuando pueden exponer su individualidad y también transmitirles desde mi lugar de terapeuta que mostrar la fragilidad es un acto de fortaleza. ¿Cómo enseño yo a mi hijo a ser emocionalmente fuerte si yo como adulto de referente, modelador, no le muestro que pedir ayuda es todo lo contrario a ser débil, es ser fuerte? Licenciada Gerardi, lo charlamos también en la previa y ahí también vamos pivoteando. Primero quiero preguntar a los tres si se sienten cómodos. ¿Están cómodos? Sí, ¿Sí la charla? ¿Sí? Creo que va a quedar corto porque es un tema bastante interesante. Sí, y tengo dos invitados más. Quería preguntarle a la licenciada Gerardi, ¿cuál fue su primera impresión en los primeros días del caso Logan? ¿Qué fue ¿Cuál fue la hipótesis principal que le vino a la cabeza? Y bueno, cuando uno ya tiene internalizados ciertos conceptos, es como que la mente misma va descartando ciertas hipótesis porque ve indicadores que
son correspondientes a un caso o a otro caso. Entonces, en el trabajo nuestro vamos descartando hipótesis de acuerdo a esos indicadores. Los indicadores, por supuesto, son los sociales, son los mediáticos, porque no tenemos acceso a la causa ninguno de nosotros. Y al estar todo tapado, dentro de lo que podemos barajar como información, se veía igualmente que, a mi entender, es un caso de trata. De trata. Sí, sí. Y hablando de trata de personas, ahí vamos con el doctor Moyano también. Se habla mucho sobre el almuerzo, ¿sí? Donde había personas que nada tenían que ver con ninguna. Por ejemplo, estaba el capitán de navío con su esposa, funcionaria municipal, que nada que ver con, dejando de lado, digamos, las clases sociales, ¿no? Pero el nivel hasta de instrucción. Por un lado eso, y por otro lado esta foto que fue dada a conocer hoy de la mesa de grandes con el único menor que era Loan, y una mesa aparte, que esto se usa mucho en el campo, las familias tradicionales también lo realizaban, yo cuando era niño también los chicos comíamos aparte, pero surge una foto donde es como que uno al ver esta foto de los 5 niños restantes en una mesa, es como que te está diciendo, mira, esto tengo para vos, ¿con cuál te quedás? ¿Con los 5 chicos de la mesa o con el más pequeñito que está compartiendo? Se habla mucho sobre como un muestreo para una red de captación de niños. ¿Qué opina? Yo no solamente lo he mirado como el elegido por ser pequeño, sí es la edad que se toma en cuenta a la hora de ser captado, o sea, poner el ojo sobre ese tipo de víctimas, pero sobre todo porque era un niño que no era del lugar. Entonces era mucho más factible que se pierda o que se sienta confundido a la hora de tratar de poner una trampa, en este caso, para su captación. Entonces como que van jugándose factores que hacen ideales a esa captación y a esa elección en particular. ¿Por qué este chico sí y los otros no? Entonces hay que empezar desde esos lugares para que uno pueda también buscar e ir descartando también a los sospechosos, porque si nosotros tenemos demasiados sospechosos, también se hace mucho más difícil el hallazgo de la persona que sea o las personas que sean responsables. Ahora, hay un pacto de silencio. Y nos deja mucho más lejos del hallazgo del niño en búsqueda. Hay un pacto de silencio. Hoy la última noticia, Doc, es que 2 de los detenidos, en este caso el capitán de navío, fue trasladado a Salta. A ver, con el tema del pacto de silencio es un tema muy muy importante. Lo que pasa es que en estas causas, que primero no se investiga, o sea, se ha ido cambiando la teoría del caso y demás, muchos que han pasado y han brindado su testimonio después han pasado a ser imputados. Entonces, legalmente estos testimonios tienen una validez muy baja, vamos a llamarla. ¿Por qué? Porque la persona como imputado puede mentir y no tiene ninguna culpa, o sea, tiene derecho a mentir, a cambiar su versión, a transformarla, a asesorarse con un abogado o mantenerse en silencio. Y mantenerse en silencio, yo veía que obviamente la gente se enojaba y decía, son culpables porque no dicen nada. Es algo que cotidianamente lo escuchamos, si sabía algo hubiera dicho. En realidad no, la persona por lo general, cuando nosotros asesoramos o defendemos cuestiones delictivas, lo primero que decimos es, tenés que declarar. ¿Por qué? Porque hasta que veamos cómo surge todo, vamos a saber qué vas a declarar, si te conviene o no. Muchas personas son sentenciadas y nunca hablaron. Las personas, por lo general, no hablan porque saben que hablar significa que van a tener que decir algo concordante a la estrategia que van a decir. Por lo tanto, es posible que exista un silencio acordado, un silencio estratégico, porque estamos hablando. Sí creo, y esto lo he compartido muchas veces con fiscales, de que se necesita, nosotros vemos en la película que dice, bueno, vos hablas y nosotros de aquí te vas, o vos hablas y nosotros te perdonamos, o un arreglo, digamos. Un arreglo. Aquí lo que nosotros tenemos similar es lo que se llama el juicio abreviado. Juicio abreviado es aceptar la culpa, te disminuimos la pena al mínimo y bueno, vemos. En estos casos yo creo que es fundamental ver de reformar o dar algún impulso y más libertad a los fiscales de poder realmente hacer arreglos producentes, encontrar lo más importante, que es a Loan. Porque si uno de ellos realmente sabe dónde está y dice, mira, yo la verdad, sacame de esto, yo te mando al frente, haceme lo que vos quieras, un perdón, cambiarlo, eso existe mucho en las series que conocemos de Estados Unidos y demás.
Negociamos negociar, un atenuante o aminorar la... yo te consigo, hablo con el juez y demás. Testigo protegido. Eso aquí no existe como tal. Entonces, qué bueno sería darle, vamos a llamarle impunidad o disminución, beneficio, lo que sea, a la persona que colabore y que realmente llegue, porque quizás sería la solución y quizás la única solución, y cuanto más pasa el tiempo, mayor probabilidad hay que no lo encontramos. Claro. Para ir cerrando, porque tengo los invitados, es súper interesante la charla, pero quiero dos cositas, ¿sí? Un análisis, una reflexión final del doctor Moyano, preguntarle a la licenciada Gerardi, sacarla de su rol de profesional. ¿Qué siente con el caso Loan como mamá y como mujer? Y a la licenciada Bravo, porque tenemos que vender también, la misma pregunta y redoblamos un poquito más. Se viene un taller que va a dictar este próximo fin de semana. Así es, así que a los papás, a las mamás, a los educadores que estén escuchando, que estén del otro lado, me encantaría que se puedan sumar para despertar conciencia. Lo necesitamos meternos en el mundo de los niños, no sabemos meternos. A ver cuántos de nosotros nos metemos en Fortnite, en Roblox, sabemos, preguntamos qué youtuber te gusta, por qué sigues, qué te impacta, qué es lo que hace que vos quieras verlo, contame cómo es, quién es el sheriff, quién es el murder, cómo es. Meternos en el mundo de los niños requiere tiempo, Víctor, requiere apertura emocional, y los padres hoy no damos presencia física, no damos presencia mental, estamos abstraídos, estamos con el celular, y nuestros niños y adolescentes después nos quejamos, exigimos respeto, exigimos calma, exigimos empatía, y la empatía, el respeto y la calma no es algo que se exige, es algo que se transmite, y tenemos que aprender. De una buena vez tenemos que aprender, porque venimos haciendo las cosas mal, y si no cambiamos estos patrones, como hablábamos aquí, los niños y adolescentes van a quedar en entornos de desprotección. Criar entornos de protección, criar desde la protección, implica un tiempo, y hoy formación. Día y horario del taller y el lugar. Próximo sábado, 29 de junio, Finca La Vida es Bella, Caminito Puestito de San Antonio. 9:30 largamos 9:45, la vamos a pasar espectacular, y hay que volver a hacer tribu, criar en red, porque es impresionante cómo llegan los papás, que te quería decir, y al final se van todos empoderados, y es como que dices, lo que él ha contado también me pasa a mí. Los padres salen con, me voy a comer el mundo. Y aparte se cría mucho en soledad, en solitario, nos guardamos muchas cosas, porque entendemos que mostrarnos vulnerables es mostrarnos débil, y tenemos que educar a nuestros niños con fortaleza emocional, y enseñándoles, sobre todo y más que nada pensando en este nenito, a pedir ayuda. Que cuando nosotros criamos desde el respeto, por algo están los derechos del niño, nos olvidamos. Hace un par de años no existía, y hoy, con todo el avance de las neurociencias, hay muchísimas herramientas. Tenemos que aprender a autocontrolarnos, a gestionar nosotros primero el uso del celular, a calmarnos para poder calmarlos a ellos, y no apelar al daño, al te grito, te pego, te castigo, te quito, porque no hay aprendizaje. Y uno como padre tiene que pensar que tenemos que criar a largo plazo, porque si no, estos niños y adolescentes después se vuelven adultos rotos. Entonces, abriguemos la infancia para que no suframos de frío en la adultez. Abrigar a nuestros niños. Buena reflexión de la licenciada Lorena Bravo. Lo que dice la licenciada es fundamental, porque es lo que hace a la génesis de todo lo que se termina desarrollando después en un niño o en un adolescente para ser una posible víctima. Entonces, si nosotros tenemos confianza que sea recíproca con nuestros hijos, si damos ese marco de seguridad y contención, los chicos no hacen lo que decimos, hacen lo que hacemos. Entonces tenemos que ser adultos que seamos dignos de imitar. Si yo quiero provocar algo en mi hijo de una forma positiva, tengo que comportarme de una forma positiva. Ellos van a copiarnos, no van a acatarnos. Entonces, tenemos que ir a cambiar, estamos en una etapa de cambio de paradigma, tenemos que reeducarnos, porque hay cosas que hay que rescatar, como bien lo decía, y hay otras cosas que hay que cambiar.
hay que tomar las nuevas fuentes de información, hay que seguir trabajando con las ciencias, que seguimos descubriendo en conjunto cuáles son los factores donde hay que hacer foco. Y en este caso la prevención, como todos preocupados, padres o cualquier familiar o como sociedad que quiere proteger a nuestras infancias, debemos hacer foco en esa protección y en la no naturalización de ningún tipo de abuso ni de violencia, en todas sus formas, porque es lo que más deja vulnerable y que deja como en foco reluciente para que ese chico el día de mañana sea un posible niño captado. Franklin, la última reflexión. Se habló mucho sobre Brasil-Paraguay, la pista Brasil-Paraguay en el caso Logan. ¿Las fronteras de Argentina son permeables, son porosas? Sí, son porosas. Conocemos un montón de gente de que va y vuelve. Son cosas que hay que ver bien. A ver, ni siquiera irnos. Conocemos aquí un montón de tours que salen a Bolivia. O sea, y van y vuelven. Y sabemos que hay el chango que con el bote te pasa y vuelves ahí. Y nunca existió registro alguno. Es necesario hacer estas cuestiones para, fortalecer estas cuestiones que tengan que ver no solamente por Loan, sino también por la seguridad ciudadana que significa. Y como reflexión, creo muy importante trabajar con la niñez. Por ahí nosotros nos lamentamos en hechos que podrían haber sido tenidos en cuenta antes de un abuso, violencia o lo que sea, ¿no? Creo de que es necesario, y comparto con la licenciada, de que es necesario trabajar muy fuertemente de todos los ámbitos con los niños. Desde la educación sexual, desde jovencitos, en toda su etapa, en todo, ¿no? No violencia, no pegarle a la mujer, no pegarle a nadie, no pegarle a un hombre, al animal, a nadie. La idea es trabajar en esto para que el futuro tengamos algo mucho mejor de lo que estamos viviendo. Menos femicidio, menos robo, menos droga, y todas estas cuestiones son necesarias de distintos campos de acciones. La verdad quiero agradecer a los tres, ha sido para mí particularmente, sin desmerecer los 134 programas que venimos haciendo, una de las mejores mesas, la verdad, porque sí, decir a todos. Estoy frontal, pero la verdad porque ha sido muy interesante tener el abordaje de tres profesionales desde el derecho, desde la criminología. Pero vas a ir el sábado 29, este sábado a las 10 de la mañana. Tengo que animar un evento cerca. Te queda de viaje. Así que voy a ir desde los adultos mayores hasta la niñez. Serás mi invitado. Voy a estar. Así que la verdad, les quiero agradecer infinitamente. No soy padre, pero igual es importante. Exactamente. Defiende los derechos. La verdad, quiero agradecer a los tres. Me hubiese gustado charlar mucho más, pero tengo todavía en cola los próximos invitados. Pero la verdad ha sido muy fructífera esta charla de café prácticamente. Y me gusta mucho esto que hemos bajado un lenguaje tan sencillo para que la gente que está del otro lado pueda entender. Y lamentablemente abordar desde el caso de Loan que todos estamos en vilo y preocupados. Esperemos una buena solución de todo esto, un buen final, y estamos aquí para servir. Somos servidores sociales, así que cuando necesiten, estamos aquí. Estaremos. Vamos a contar. Aquí estaremos todos. Esto continuará. Qué tridente, mira, acá tengo la delantera perfecta. Muchísimas gracias. Muy gracias a vos, Víctor. Bueno, wow, Clarisa, impresionante. 1 hora charlando con estos profesionales, me encanta, me encanta. Vamos a hacer así una breve pausa porque tenemos en cola a nuestros próximos invitados. Recordarles que estamos a través de la 91.7. Estamos además también en nuestro canal de streaming por YouTube, Radio Fantástica 91.